Bueno, y precisamente hablando de viruela del mono, hemos invitado al doctor Héctor Abalcácer. Él es médico infectólogo, nos acompaña en esta consulta médica de hoy para darnos informaciones al respecto de este primer paciente y sobre todo de la llegada de este virus a la República Dominicana. Doctor, qué bueno que está con nosotros en esta consulta médica. Gracias por la invitación, Patricia. Un placer, como siempre, estar con ustedes y con todas las personas que siguen este programa. Bien, doctor, realmente quisiera yo saber hasta dónde podemos nosotros preocuparnos, ¿verdad?, ante la llegada de este primer paciente y la llegada del virus a República Dominicana. Mira, Patricia, la realidad es que la Organización Mundial de la Salud no ha dado una voz de alerta epidemiológica importante para los casos de viruela del mono, en el cual estamos conversando. La viruela del mono o viruela símica, como se ha denominado, es una patología que está afectando cerca de 7.500 a 8.000 personas en el momento en el cual estamos hablando, en cerca de 54 países. Lo que quiere dejar dicho que no es una enfermedad exclusiva de la República Dominicana y que somos de esos países del continente americano que se están uniendo a la presencia de casos de viruela símica. Hay que reconocer que países como Bahamas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Venezuela son países, México, que en este momento reportan casos de viruela símica. Es una patología la cual se reconoce que tiene muy poca posibilidad de transmisión entre seres humanos, independientemente de la cantidad de casos que estamos observando en este momento. Se pudiera considerar uno de los brotes más grandes fuera del territorio africano que pudiéramos contabilizar en los últimos años. Hay que decir que todos los continentes del mundo en este momento están reportando casos de la viruela del mono, lo cual pone en evidencia que ya no estamos en un mundo separado por fronteras, sino que vivimos en un mundo completamente globalizado. Así es, doctor. Realmente, ¿qué diferencia existe entre la viruela que hace años estuvo en el mundo y en nuestro país? Entiendo que está erradicada ya prácticamente desde el año 1980, creo que es la fecha en que ya se dejó de aplicar la vacuna y que se erradicó totalmente. Por un lado, y por otro lado también, ¿qué pasa con esas personas que han nacido luego de haber cesado este virus en el mundo y sobre todo en nuestro país? Y si las personas que han sido vacunadas antes de esa fecha, cuando existía este virus, si tienen que vacunarse de nuevo, ¿no? Bueno, son tres preguntas en una. Vamos a iniciar. El proceso de vacunación contra la viruela se detiene en el 1980 porque el último caso de viruela humana reportado fue en el 1976 en Somalia. Lo que quiere dejar dicho que 4 años más tarde, en el 1980, al no observarse nuevos casos de transmisión comunitaria de viruela humana, simplemente se detiene el proceso de vacunación. Por eso hemos dicho en varias oportunidades que cualquier persona nacida después del 1980 es muy poco probable que haya recibido la vacuna contra la viruela humana. Recordar que estamos hablando de viruela símica, pero la ventaja es que la vacuna contra la viruela humana brinda una protección entre un 75 y un 85% contra la viruela símica o viruela del mono. Por eso es que es tan importante recordar esto. Lo otro es que hay muchas personas que nos han escrito a nuestras redes sociales y nos han dicho: doctor, mi niño está vacunado contra la viruela. No, su hijo está vacunado contra la varicela, que es una enfermedad completamente diferente y que por tal razón su niño no tiene protección contra esta enfermedad. ¿Y cuál es la diferencia entre la varicela y claro que viruela y varicela? Correcto. Son dos enfermedades completamente diferentes. ¿Cómo se manifiestan una y otra, ciertas doctor? Características comunes, correcto, como es justamente la aparición de esas erupciones en la piel llenas de agua y que las personas simplemente dicen: le están saliendo bolitas de agua al niño. Y la realidad es que eso es lo único que comparten. Pero la varicela también se manifiesta, ¿verdad?, con esas erupciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Miren, la viruela del mono tiene dos fases, así se reconoce.
La primera fase, que es la fase febril, en el cual la persona puede hacer temperatura hasta 40 grados centígrados, mucho dolor en el cuerpo, malestar general, fatiga. Esa parte antes de que aparezca la erupción en el cuerpo. Luego aparece la erupción en el cuerpo, que son unas lesiones que primero salen elevadas, generalmente tienden a aparecer en la cara y luego se diseminan a todo el cuerpo, incluyendo las palmas de las manos, las plantas de los pies. Entonces, ¿qué ocurre? Esas personas presentan esas lesiones llenas de líquido y posteriormente aparece algo que es una de las maneras de diferenciar varicela de viruela, y es que a las personas les salen ganglios en todas partes del cuerpo. Los ganglios son esas bolitas que le salen a la gente cuando se infecta la garganta, que mucha gente le llama reuma. Las personas presentan estos ganglios en el cuello, en las axilas y a nivel del área inguinal. Los médicos que observen lesiones parecidas a varicela, mucho más grandes, con distribución en todo el cuerpo, que inició generalmente en la cara y hay presencia de ganglio, inmediatamente debe sospecharle que estamos frente a la presencia de la viruela símica o viruela del mono. Doctor, por último, ¿cuál es la letalidad de esta enfermedad, de este virus, verdad? ¿Hasta dónde podemos preocuparnos? Hasta finales de junio no habían reportes de fallecidos en este brote de viruela símica o viruela del mono. Eso es algo importante porque muchas personas han tratado de generar una alerta, una alarma frente a este tipo de casos. Y la realidad es que si observamos, por ejemplo, en México, que es un país con más de 100 millones de personas, solamente han tenido 27 casos. Lo más importante en los casos que aparecen, en los países donde aparece viruela del mono, es la capacidad que tengan las autoridades de generar un cerco epidemiológico. O sea, tenemos un caso detectado, una persona de 25 años que vino de los Estados Unidos, que presenta lesiones en la piel, y dado que hay casos de viruela del mono en Estados Unidos, al presentar la fiebre, la erupción en el cuerpo, inmediatamente esa persona se aísla por una alerta que da justamente los departamentos sanitarios en los Estados Unidos. Entonces, todas las personas que han tenido contacto con él tienen que ser aisladas y se colocan por un periodo de alrededor de 20 a 40 días, dependiendo cuál sea el protocolo de acción que va a utilizar el Ministerio de Salud Pública, y esas personas tienen que evitar contacto con otras personas para disminuir el riesgo de transmisión dentro de la población. Hay que decir que ya en República Dominicana el año pasado tuvimos una alerta con una persona que había viajado justamente a África, y esa persona a Nigeria, y hay que decir que la persona resultó negativa, pero ya se había hecho una especie de simulacro manteniendo a una persona aislada justamente por sospecha de viruela del mono. Así que ya saben, lo más importante es que tenemos un caso y las autoridades lo han notificado, no lo han escondido a la población, lo cual yo entiendo que es lo correcto, porque así la población se puede nutrir, se puede identificar, y ante una persona que presente erupciones en la piel, simplemente va a buscar asistencia médica para descartar este proceso. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, por comparecer con nosotros y darnos luz, ¿verdad? Aclararnos todas estas situaciones, y estaremos en contacto para seguir ampliando estas informaciones. Muchas gracias. A la orden.